18:10, tarde noche helada. Magnífica para escuchar radio, aunque ya aquellos que nos hemos inclinado en varias oportunidades por el invierno tenemos poco libreto porque cualquiera te puede decir déjame de molestar con esto. Una región, la austral, Argentina, que tiene esta característica de los inviernos y fue puesto en duda por algún tipo de observación que llevó adelante ciertos análisis que no se condicen con la realidad. Argentina bajo cero en una situación muy singular. Pero hay bastante más en zonas mucho más calientes. Calientes por la arena, por el solazo y calientes porque muchas bombas van cayendo aquí y allá. Como se sabe y como ustedes saben, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que la Fuerza Aérea de su país atacó 3 instalaciones nucleares en Irán. Hemos completado nuestro exitoso ataque a 3 sitios nucleares en Irán, incluyendo Fordo, Natanz e Isfahan. Todos los aviones están ahora fuera del espacio aéreo iraní. Una carga completa de bombas fue lanzada en el sitio principal, Fordo, señaló el presidente norteamericano después de varios zigzags previos alrededor de si involucrarse o no en el conflicto. Antes de observar si se ha involucrado en el conflicto efectivamente, vamos a visualizar las versiones que nos están llegando con mucho fundamento. Vamos a señalar que el esquema sobre el cual se ha posicionado Israel es conocido, es negado informativamente en Occidente, pero es conocido. Sería más o menos así. Aquel que necesita atacar porque tiene un interés muy concreto para hacerlo, imputa a su objetivo, acusa a su objetivo por pretender hostigarlo, ¿no? A continuación, pone en marcha un destacado operativo propagandístico y clama a los 4 vientos por el presunto peligro. Enseguida recorre uno de 2 caminos, portadores de variantes pero orientados en un sentido. Simplemente lo afirma y dice tener pruebas que nadie conoce de una futura agresión. O, en su defecto, genera un impacto de falsa bandera que justifica una rápida réplica acorde con el, la agresión, el ataque recibido. Estas intervenciones salvajes, que han sido muy conocidas por la especie humana, no son históricamente lejanas, aunque puedan serlo generacionalmente, pero refieren rápidamente a Irak en el año 2003 y un equivalente, el de Libia, en el 2011. Fueron forjadas con esos componentes que mencionamos entremezclados, ¿no? A su vez se desplegó, como para darle el clima adecuado, el entorno, el extraordinario operativo en las Torres Gemelas y el Pentágono, que facilitó en aquel dramático 2001 aquella intensa campaña comunicacional de denuncia contra naciones, organizaciones y líderes del mundo musulmán. Se logró expandir el clima de terror destinado a brindar sostén argumental a las agresiones planteadas. A ver, ¿cómo podemos denominar esto para la comprensión cotidiana? Gatillo fácil. Es decir, yo digo que fulano me robó, por lo tanto se lo puede balear. Yo digo que Mengano me va a atacar, por lo tanto puedo llamar a la policía y que se lo lleve. Nada más que llevado al punto de acciones relacionadas con las naciones, con grupos humanos gigantescos, estamos ante un verdadero problema. En conjunto, los gigantescos acuerdos de defensa y finanzas que se lograron en este tramo inicial del siglo del cual estamos hablando, empobrecieron al globo, empobrecieron el planeta, empezando por los países periféricos, desde ya. Pero, como lo hemos explicado en las fuentes seguras, al abordar el proceso de desterritorialización, se fueron difundiendo sobre las naciones centrales.
los Estados Unidos y sus aliados básicos en Europa empezaron a ser saqueados a la vista de todos en beneficio de aquellas compañías que, por sintetizar, organizaciones que los oyentes preocupados pueden llegar a conocer, se congregan en Davos y ejercen su poder a través de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de armas, estamos hablando de canalización de recursos sociales y estatales en beneficio de esas compañías. En algunos casos, entre nosotros, con argumentaciones sorprendentes, dado el sistema en el cual nos encontramos, ¿no? Hablar de salvataje a las entidades financieras suena verdaderamente extraño, contradictorio. Es decir, si una entidad financiera no da ganancias, bueno, que se haga cargo de la misma, del problema que tiene. ¿Por qué razón tiene que haber, con qué objetivo tiene que haber un salvataje social? Bueno, esto se ha impuesto a través de los hechos que acabamos de describir, porque alguien podría decir, no, vamos a realizar un salvataje sobre la salud pública para no quedarnos sin salud pública. Vamos a realizar un salvataje especial sobre la educación pública. No, nada de eso, sobre los bancos y a su través sobre las compañías armamentísticas. Lo que se está aplicando ahora en contra de Irán es muy semejante. Es decir, hay una organización internacional de energía atómica que ha chequeado la situación de las distintas naciones. Irán abrió sus puertas para hacerla pasar, para que miren todo lo que quieran mirar, y se llegó a la conclusión de que ha enriquecido un 60% el uranio y que no ha fabricado armas nucleares, que es lo que Irán dice. Sin embargo, cuando se intentó aproximarse a la fabricación de ojivas nucleares de Israel, esto no fue posible porque Israel se niega a ser monitoreado. Esto lleva a la hipótesis, fundada por fotos, imágenes, etcétera, de aquellos que señalan que tiene no menos de un centenar de armas nucleares. Están los que indican que tiene bastante más. Aunque remanido, este diseño del que hablamos se está aplicando ahora y tiene mucho sentido, aunque no tenga razones desde la perspectiva humanitaria, tiene sentido político-económico, porque la destrucción de la revolución islámica que gobierna desde 1979 esa nación implicaría la apropiación de grandes reservas petroleras iraníes, la desestructuración de la zona de impulso de la franja y la ruta. Este es un hecho que solo nosotros lo hemos marcado, pero no se observa. Cuando se ve el trazo de la franja y la ruta, se percibe la importancia de Irán en ese diseño. El quiebre del Estado que elabora el nuevo sistema de comunicación financiera post-SWIFT, en realidad cuando es sancionada la Federación de Rusia, Rusia, China e Irán desarrollan una inteligencia común e Irán es uno de los ejes en la construcción de ese sistema económico con el objetivo de beneficiar el desarrollo de las comunicaciones financieras entre las naciones multipolares. Con todos esos factores conjugados, es posible hablar entonces de un hostigamiento de Israel implica el deterioro del poder multipolar emergente. Perjudicaría a muchos, no digo a todos, pero perjudicaría a muchos. A ver, este es el motivo de la agresión, pero también de los alineamientos. Por ejemplo, no podemos dejar de hablar de la falsificación informativa de los sucesos que se desarrollan en Asia Occidental. La lógica guerrera está bien representada en este caso por Israel, resulta pertinente abordarla con franqueza, ver las aproximaciones entre países y los intereses geoeconómicos de base que disparan cada posicionamiento. Israel es una nación que está directamente vinculada con las corporaciones armamentísticas y esas corporaciones tienen pie en Washington. Hemos dicho, una de las claves, y esto lo cuántos, no digo años, tal vez meses, tirando años, venimos anunciando, venimos señalando el tema de Raytheon, ¿no?
Bueno, Radion es eje en Washington y es eje en Teherán, en Israel, perdón. La cháchara sobre el aislamiento persa deja de lado todos estos factores y evita apuntar que la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, los BRICS más, así como en específico, si se quiere individualizar, la República Popular China y la Federación de Rusia, necesitan ahondar, mejorar los vínculos con el gobierno que lideran el presidente Masoud Pezeshkian y en esencia el jefe espiritual, ¿no? Ali Khamenei. Esto permite entender los niveles de respaldo que cada protagonista tiene. Pero esto no quiere decir en absoluto que Israel no tenga respaldo. Israel tiene el respaldo de los Estados Unidos. Que configure una polémica interna para los Estados Unidos no quiere decir que eso no exista. Lo mismo con Europa. Alemania, Francia son algunas de las naciones, junto con quien dirige la batuta, el Reino Unido, de desarrollar una contención que beneficie a Israel mucho más allá de las condenas por violación de derechos humanos, algo que a Occidente le gusta cacarear, por eso no está mal ponerlo como elemento contradictorio. ¿Por qué? Bueno, el hecho de tener un Occidente en baja, con PBI que están deteriorados, con un dilema industrial fuerte y sobre todo con un problema energético muy, muy profundo, no significa que no esté cargado de armas nucleares, no esté muy, muy reconcentrado en el desarrollo bélico y no tenga además la determinación de llevar adelante el hostigamiento al poder multipolar como parte de su propia acción. Cuando se ponen sobre la mesa los componentes del litigio, es saludable precaverse de la elaboración de proyecciones absolutas que desdeñan variables muy propias del proceder político humano, que son contingentes de difícil prevención, con sorpresa. Los seres humanos se sorprenden entre sí, se engañan entre sí y diseñan acciones que suelen sorprender, suelen llamar la atención de aquellos que piensan que tienen todo asegurado. Podríamos decir así, llevan bien la pelota, llevan bien el balón, ¿no? Pero el césped no necesariamente es parejo, entonces tienen algunas dificultades para desarrollar el juego. Hasta ahora, los multipolares han considerado como todo aquel que tiene el futuro en sus manos, que es preciso garantizar la paz. Por un lado, por los factores que mencionábamos antes, el tema post-SWIFT, las reservas petroleras, y por otro lado los recursos en general, sobre todo en este ascenso de las nuevas tecnologías, que también están quedando de lado y sin embargo son importantes en este punto. ¿Cómo se manifiesta eso? Hasta ahora ha habido una tolerancia. Qasem Soleimani, Ismail Haniyeh, Ebrahim Raisi, Hassan Nasrallah, las multitudes atacadas en los actos evocativos, los científicos especializados en energía nuclear que fueron asesinados, todos esos nombres y conglomerados de seres humanos fueron asesinados, además de la situación específica en Gaza y Cisjordania. Y la respuesta de los multipolares ha sido firme pero muy templada, en modo alguno desbocada, no se lanzaron a arrasar regiones enteras, y sin embargo tanto ellos como los occidentales tienen la posibilidad de hacerlo, es decir, tienen perspectivas militares listas como para dar batalla en el terreno que se desee en este periodo determinado de la historia, donde hay un puente entre una era y otra, ¿no? Ahora, después del ataque del sábado, Donald Trump recibió, por supuesto, las críticas, básicamente desde ya de Israel, las polémicas internas, pero sobre todo de Putin y de Xi Jinping, ¿no? En ambos casos hablaron directamente los presidentes y
fueron acompañados en un entorno argumental por sus cancilleres, por el gran Wang Yi, por Sergei Lavrov, que fueron explicando lo que sucedía. En principio, Rusia destacó que no hay ninguna prueba de que Irán esté preparado para construir armas nucleares, y esto todos sabemos le consta, ¿no? Es decir, el nivel informativo de las agencias de inteligencia rusas están en condiciones de determinar esto y de plantear cuál es el sentido. Vemos una acción que está vinculada, una estratégica que está liderada por China, reponiendo y hablándole, increpando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la iniciativa de seguridad global. Y por otro lado, Rusia, llevando adelante la reivindicación de las gestiones pacíficas efectuadas en el tramo previo y señalando ese es el camino. El camino no es el ataque, la invasión, la violencia, sino el diálogo. El día domingo, por eso la acción israelí parece muy calibrada temporalmente, el día domingo se estaba ya organizado, estaba por iniciarse un nuevo ciclo de rondas pacíficas entre los protagonistas en el Sultanato de Omán. Había habido 6 reuniones previas, 6 rondas de charla, es decir, la posibilidad de un acuerdo verbal, de un trabajo de convicción, de una serie de puntos de confluencia, ostensiblemente estaba en marcha y acompañado por potencias aliadas de ambos bandos, ¿no? Y sin embargo, salió con todo Israel, sabemos, y salió con todo Estados Unidos. Acá tenemos que hacer un alto y decir que esto que voy a leer genera representatividad en varios de los analistas internacionales que casi no se animan a hablar para no quedar como indolentes o, podríamos así decir, críticos de la información reinante, ¿no? Pero aparece una de las dudas. Víctor Mastrangelo, alguien que integra un grupo de investigación que vamos sosteniendo con otros amigos en derredor de los BRICS, nos indica, cada vez me suena más, que Estados Unidos sabía que su ataque iba a ser inocuo y que la respuesta de Irán fue coordinada con Estados Unidos. Un pressing catch. Veremos, dice, casi con esperanza, si viene una desescalada. Y ahí hago un guión para señalar que hoy por la tarde la CNN sostuvo que el gobierno norteamericano, después de plantar bandera con estos 3 ataques, busca retomar el diálogo y busca esa desescalada. Seguimos con el texto de Víctor Mastrangelo. Explica, los misiles balísticos fueron interceptados por Patriots. Eso solo puede suceder si el defensor conoce la trayectoria. Irán, salvo su respuesta, tiene un programa nuclear que sigue intacto y Trump dio un golpe de efecto para una situación en la que venía de mal en peor, tanto en lo interno como lo externo. A ver si ahora se sientan a negociar o Trump vuelve a atacar y con qué intensidad. Esas son las 2 posibilidades. Ya China y Rusia habían dicho que el ataque original de Israel violaba el derecho internacional y agravaba, estamos leyendo textual, las tensiones en Medio Oriente. Bien, si a los Estados Unidos, restringidos económicamente, hoy el gobierno norteamericano desde el área económica dijo que podía volver a emitir todo lo que fuera necesario. Bueno, la emisión, ¿no? Y la contradicción eterna de los liberales al respecto. Si el gobierno norteamericano tiene las herramientas en este momento, respaldado por las fuerzas que quedan alineadas dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para poder seguir avanzando y hacerse cargo de todo, de la continuidad de la guerra de Ucrania, del tema Gaza y Jordania, del tema Irán y de todo lo demás también,
porque además tienen, como saben, un entripado con América Latina que cada vez genera pronunciamientos más independientes, más soberanos, salvo Argentina, desde ya. Ahí tenemos una perspectiva fuerte, intensa de los Estados Unidos de apostar a seguir adelante sea como fuere y con mucha solidez con respecto a su desarrollo. Pero hay un problema, que si se sigue ese camino, el principal perjudicado puede ser Donald Trump, que llega al gobierno con una opinión pública que le exige mayoritariamente trabajo, producción, empleo, desarrollo, condiciones de vida. Esto a tal punto no se pudo resolver que las manifestaciones legítimas antitrampistas de los migrantes que se desarrollaron en los territorios nexo eh, se complementan, y ahí es donde los quieren hacer callar desde los medios concentrados, con la exigencia de trabajo, con la mejoría de salarios, con condiciones laborales, con lo que están pidiendo los gremios en los Estados Unidos y buena parte de la población. Entonces salen y dicen estamos en contra de la política migratoria de Trump, lo cual era un muy buen argumento de los sectores globalistas para correr, ¿no?, la popularidad de Trump. Pero inmediatamente dicen, y también le exigimos mejores condiciones de vida, salud pública, educación pública. Estados Unidos es un país en caída, con serias dificultades. No es una afirmación alocada la que estamos diciendo, la hemos indagado, está presentada en los materiales de fuentes seguras sobre la crisis humanitaria en los Estados Unidos, lo hemos narrado, pero además ustedes lo pueden tomar, lo pueden ver directamente sin que nadie edite los materiales en las acciones violentas horizontales que caracterizan Estados Unidos, el tiroteo por mes, donde matan nenes en las escuelas. Pueden verlo en las adicciones, en los videos sobre las adicciones, reitero, tomen los videos sin editar, véanlos, se pueden conseguir. Es decir, cuando uno ve que esa población, ex obreros de la zona de acero, hoy oxidada, que viven sin baños, que viven sin condiciones mínimas, tienen los trailers y las carpas para acampar por allí y armar pequeñas ciudades muy, muy empobrecidas. Son situaciones de deterioro que, si se sigue invirtiendo en guerras externas, bueno, ¿quién va a garantizar la posibilidad de una reinversión para lograr el desarrollo industrial que los Estados Unidos tuvo originalmente y perdió desde la hegemonía del consenso de Washington para acá, porque fue penetrado, al igual que los países periféricos, por esos recursos? En este marco, lo que está sucediendo es que las alianzas de Irán están relacionadas con los emergentes y las alianzas de Israel están relacionadas con los occidentales centrales. Y aquí lo que sucede es, primero, es muy posible que los occidentales centrales tengan potencia para beneficiar a Israel, y es muy posible que, como ya señaló Vladimir Putin, en el mediano plazo las cosas tomen el cariz que corresponde y cada uno, con objetividad, como dicen los chinos, se posicione en el verdadero lugar que ocupa. ¿Y esto qué significa?, se preguntarán. Bueno, en cierta medida que las naciones que vienen creciendo pueden seguir creciendo, mientras que las que van decreciendo, a menos que modifiquen su programa económico básico, van a quedar relegadas. Y yo pensaba, ¿y entonces cómo se resuelve esta situación? En principio puede ser a través de Trump, si lo que dice Víctor Mastrangelo es cierto, ya lo vamos a tener aquí, dio su mensaje, ¿no? Yo soy bravo y digo, y ahora, como nosotros bombardeamos, nos vamos a sentar a negociar. Vladimir Putin y Xi Jinping van a decir sí, cómo no, no vuelvan a hacer esto, pero nosotros que venimos negociando todas las situaciones que van surgiendo, nos vamos a sentar a negociar. Ahí se licuaría en buena medida la situación de Trump, pero no la de Netanyahu.
porque necesariamente esas negociaciones implicarían una revisión de la acción de Netanyahu al frente del gobierno israelí. Y un debate en derredor de la magnitud, la dimensión de los cambios internos que tiene que exigir esa nación para poder seguir siendo nación. En ese marco se habla de la situación económica y ahí vamos a volver a dar la vuelta y a estar en discrepancia aún con los amigos. Se habla mucho del poder que implica la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz por parte de Irán. Bueno, es una posibilidad, es como se ha dicho, la bala, ¿no? Pero también es cierto que si Irán cierra el estrecho de Hormuz, Irán pierde capacidad de venta. No solo perjudica desde ya, que ya no saben de dónde sacar petróleo y gas, a Europa, que la va a perjudicar, no solo va a perjudicar los precios internos del combustible en todas las zonas, incluida la nuestra, Tenti, sino que va a perjudicar su propio volumen comercial, sobre todo en la relación con China. Y lo que estamos seguros, viendo los intereses de base, es afirmar que China considera que un eventual cierre del estrecho de Hormuz sería un grave error y no estaría, a mi entender, dispuesta a apoyar a Irán en esa movida. Por supuesto que Rusia no diría nada y otras naciones se sentirían muy directamente afectadas, pero eso puede ser un error apreciable de la nación persa, porque debido a ese interés relacionado con el poderío energético, podría llegar a formar un club de enemigos de Irán, aún entre aquellos que, debido a la necesidad de combustible, se aliarían a regañadientes porque están de acuerdo con el gobierno de Ali Khamenei de Pezeshkian, ¿va? Es decir, una cosa es que a vos te digan tengo razón y tengas a través de la franja y la ruta y de muchas otras, como hemos visto, variables inversoras y comerciales, la posibilidad de avanzar, y otra que te digan te corto el petróleo, porque me peleé con Estados Unidos. Y no, ese ya es un tema mayor. Esto no quiere decir que no vaya a suceder, porque si escala el conflicto, puede llegar a suceder. Entonces, ¿hay desescalada o hay creciente? Es notable lo que se ha encontrado en lo inmediato, que es una paridad de fuerzas apreciable. Esa paridad de fuerzas ha permitido a Irán golpear el domo defensivo de Israel, con el cual Israel se sentía relativamente tranquilo hasta algunos años atrás. Desde hace un tiempo se ha observado que el desarrollo científico-técnico de las naciones emergentes puede penetrar más de un casco defensivo. Sin embargo, las armas de Israel existen y algunos elementos que estén por fuera de la vida, del interés por la vida y la naturaleza para millones de seres humanos, puede llevar a algún dirigente muy complicado y desesperado a intentar una salida nuclear inmediata. Entonces, la situación de corto plazo es gravísima. Es gravísima. Y los llamados de China y de Rusia, en general respaldados por la Organización de Cooperación de Shanghái en su conjunto, al diálogo para solucionar los problemas, sobre todo tomando en cuenta que no hay armas nucleares, por eso hablábamos de Irak y de Libia antes, ¿no es cierto? No hay armas de destrucción masiva donde dicen que las hay. Lograr la negociación para llevar adelante una paz eficaz con relativo aire de justicia, o que se desate un conflicto integral que no lo quieren ellos y creemos que no lo necesita Estados Unidos. Pero, como las corporaciones dominan Europa, sobre todo Reino Unido, y como las corporaciones dominan Israel, está el riesgo. Puede suceder. Creemos que el mediano plazo está definido. Si usted lee entre líneas, observará en qué dirección. Y el corto plazo es la antesala del infierno, donde todo puede suceder. Radio